Buenos días, chicos y chicas. Hoy día vamos a resolver unos ejercicios que quedaron pendientes. Vamos a comenzar por la número 1, que dice: considerando las cifras oficiales del MinSal con fecha 2 de junio de 2022, analice y responda a cada una de las siguientes situaciones. La letra A decía que el día 1 de junio de 2022 el número de casos confirmados por COVID-19 es de 3.710.521 casos, mientras que el número de casos activos reportados ese día fue de 28.200. Entonces, en los casos confirmados de COVID eran 3.710.521 y los casos activos reportados 28.200. Eso se suma dando un total de casos de 3.738.721 casos. ¿Cuál es el porcentaje que presenta el número de casos activos en comparación con el total de casos de ese día? Bueno, el total de casos, que era 3.738.721, es el 100%. El 28.200 habría que buscar como la X, la incógnita, y ahí haríamos la regla de 3 simple, que sería multiplicar 28.200 por 100 dividido en 3.738.721, dando como porcentaje un 0,75%. Y esa sería como la comparación con el total de casos de ese día, del porcentaje. Luego sigue: considerando un día cualquiera de junio del año 2021, ¿cuál es el número de casos confirmados por COVID-19 y el número de casos activos reportados de ese día? Bueno, nosotros como grupo escogimos el día 1 de junio de 2021. En ese año los casos confirmados por COVID-19 fue de 1.389.357 casos. Los casos activos reportados por COVID-19 fueron 43.239, dando un total de casos sumando la cantidad de confirmados con reportados, dando como resultado 1.432.596 casos. Si se comparan los datos de ese mismo día del año 2021 con el mismo día del año 2022, ¿cuál es la variación porcentual entre los casos confirmados? Bueno, en el 1 de junio del 2021, los casos confirmados eran 1.389.357. En el año 2022, que el mismo día, los casos confirmados fueron 3.710.521. Los casos activos del año 2021, del 1 de junio, fueron 43.239, mientras que el 1 de junio de 2022 fueron 28.200. El 1 de junio de 2021 dio como un total de 3.738.721, mientras que el 1 de junio de 2022 dio un total de 1.432.596 casos. ¿Cuál es la variación porcentual entre los casos confirmados y cuál es la variación porcentual entre los casos reportados? Bueno, aquí restaríamos el total de casos, que eran 3.710.521, menos 1.389.357, que eran los casos reportados de este año, dando como resultado 2.321.164. Y los 2.321.164 lo dividimos por 1.389.357, dando como resultado 1,670. Y ese 1,670 lo multiplicamos por 100 y da como porcentaje 167%. Ya. ¿Y cuál es la variación porcentual de los casos reportados? Bueno, los casos reportados eran 28.200 y eso le restamos los del otro año, que eran menos 43.239, y da como resultado menos 15.039 casos. Y esos menos 15.039 casos lo dividimos por 43.239, que eran los casos, y da como resultado menos 0,347. Y esos menos 0,347 lo multiplicamos por 100, que es el total de los casos, y da como resultado menos 34,7%. El día 2 de junio de 2022, el número de casos confirmados por COVID-19 es de 3.720.334
y el 0,805% de los casos totales son casos activos. Bueno, este es el problema B y vamos a ver cuál es la cantidad de casos activos de ese día. Bueno, el 2 de junio de 2022 los casos confirmados por COVID-19 fue de 3.720.334. El porcentaje de los casos activos fue como de 0,805%. Y ese día hubieron casos de 3.720.334, que era el 100%, y queda la incógnita que de los casos, y eso sería el 0,805. Entonces ahí realizamos la regla de 3 simple, que multiplicamos 3.720.334 por 0,805 y lo dividimos luego por 100, dando un resultado de 29.948 casos. Para seguir con los ejercicios, debemos considerar el mismo día de junio del 2021 y responder las siguientes preguntas. La pregunta dice, ¿cuál fue el porcentaje entre el número de casos activos y el número total de los casos? Para resolver esta incógnita y calcular el porcentaje, debemos utilizar la regla de 3 simples, en la cual el número 43.239 se multiplica por 100. Y el resultado de este es 4.323.900 y este se divide por 1.432.596 y el resultado sería 3,01%, por lo que ese sería el porcentaje del número de casos activos y el número de casos total. En la siguiente pregunta dice, si se comparan las fechas de los resultados del 2021 y 2022, ¿ha ocurrido alguna variación porcentual? Para explicar esto tendríamos que, fijándonos en los resultados de las dos fechas, podemos ver que en los casos confirmados existió un alza o ascenso, por lo que existiría una variación porcentual en incremento. De lo contrario, en los casos activos reportados existió un descenso. Es por esto que la variación fue en decadencia. En el problema C dice, el total de casos activos del día 2 de junio de 2022 fue de 8.513 y los casos detectados por PCR son de 2.833 casos más que los detectados por antígenos. Y la pregunta dice, ¿cuál es el número de casos COVID-19 detectados por antígenos y cuál es el número de casos COVID-19 detectados por PCR? Los casos activos serían 8.513 y los casos detectados por PCR serían la X, que sería la incógnita, más los 2.833 y los casos detectados por antígeno serían la X, que sería una incógnita. Y para resolver esto y encontrar el resultado, sumaríamos las dos X, entonces quedaría X más los 2.833. Esto quedaría en 8.513. Luego se pondría 2X, ya que cada X vale 1 y esto se sumaría al 2.833 y quedaría igual 8.513. Luego se cambia el 2.833 hacia el otro lado y quedaría el 2x es igual 800.513 menos 2.833. Luego quedaría 2x y esto se resuelve la resta y quedaría en 5.680. Luego la x queda sola y quedaría el 5.680 y este se divide por 2. Lo cual quedaría X es igual 2.840. Entonces los casos detectados por PCR serían 5.673, que es la suma de 2.840 más 2.833, y los casos detectados por antígeno serían 2.840. Entonces, quedaríamos en que sí hay un cambio, ya que los números de contagiados y los diferentes porcentajes que existieron en los problemas se diferencian en ambas fechas. Y de acuerdo a los antecedentes actuales de cómo se ha comportado este virus,
Creemos que existirá un descenso en la variación porcentual o los porcentajes, ya que cada día se han confirmado menos casos y por eso existirá un descenso. Hola profesora, mi nombre es Daniela Avilés y el ejercicio 2 dice así: las perspectivas del suministro mundial de alimentos siguen siendo favorables. Los precios de los alimentos aumentaron bruscamente debido a los elevados precios de los insumos que, combinados con los altos costos del transporte y las interrupciones del comercio provocadas por conflictos entre países como el caso de la guerra en Ucrania, están aumentando el costo de las importaciones. Los cereales más demandados en el mundo son el trigo, el maíz y el arroz. En Chile los precios de estos cereales han variado al aumento, siguiendo el comportamiento mundial. Y actualmente el quintal métrico, que equivale a 100 kilogramos, tiene un precio equivalente a 1,5 veces el precio de un quintal métrico de maíz, y a su vez el precio del maíz es 1,3 veces el precio del quintal métrico del arroz. ¿Y qué datos podemos rescatar del ejercicio 2? Los siguientes datos: arroz, maíz y trigo nos dan los precios. Por ejemplo, en el arroz no nos dan el precio y por eso le pongo X. En el maíz nos dicen que es 1,3 veces el valor del arroz y por eso es 1,3x. O podría ser la multiplicación, ¿cierto? Y el trigo nos están dando los siguientes datos, que equivale a la multiplicación del arroz y el maíz por 1,5. Y para dejarle en un solo valor, multiplicaríamos esto y nos daría 1,95x. Y considerando los datos anteriores, analice y responda a las siguientes situaciones. La primera situación dice así: si una agrupación de importadores de cereales compra 8.700 quintales métricos de trigo, 5.500 quintales métricos de maíz y 3.600 quintales métricos de arroz, y pagó un total de 679.017.000. La pregunta dice: ¿cuánto se pagó por cada quintal métricos de trigo, maíz y arroz? Bueno, tenemos los siguientes datos: que de arroz se compró una cantidad de 3.600 quintales métricos, en maíz 5.500 y 700 de trigo. Bueno, ¿y qué es lo que haríamos primero que nada ¿por qué puse esto? Porque nos están pidiendo los valores que le dieron a cada uno, y vamos a mezclar estos datos que tuvimos del ejercicio en sí. Recordando que el arroz, su valor es X, entonces la cantidad que se compró de quintales métricos se multiplicaría por el valor. La cantidad igual acá se multiplicaría por el valor del maíz, y al igual que el trigo, la cantidad de quintales por su valor. En este caso el maíz, su valor en sí sería 7.175x al multiplicar eso, y en este caso el trigo sería 16.965x. Y lo primero que sacaríamos sería el valor de x. Entonces, sacando el valor de x, se sumarían los valores que tenemos. Se sumaría x por un lado y el total en otro lado. El total en sí de x sería 27.715. X es igual los 679.017.000. ¿Y qué se hace acá para poder despejar x? El 27.000 lo pasaríamos al otro lado, dividiendo el resultado total, dando como resultado x es igual a 24.500. Ya teniendo el valor de x, lo que sería ahora es cambiar los datos y dar ya el valor en precio a los cereales. En el caso de arroz sería 24.500, en el caso del maíz
sería 31.850. En el caso del trigo, 47.775. ¿Y qué es lo que sería ahora? Dar los valores que se pagó por cada quintal. ¿Y cómo se hace eso? Con los valores que tienen cada uno de los cereales por la cantidad de quintales que se compraron. El valor que se pagó por arroz sería 88.200.000. El maíz sería 175.175.000. Y el trigo serían 415.642.000. Para que en total diera 679.017.000. Para corroborar que el resultado es correcto. En Chile, la canasta básica de alimentos alcanza aproximadamente el 18% del sueldo mínimo. En el caso de África, el sueldo mínimo es de aproximadamente 96 euros. Y nos dice, analiza junto a tu grupo de trabajo la situación de la alimentación, el sostenido aumento de los precios de los alimentos y el efecto en la salud de las personas. Y como grupo llegamos a la siguiente conclusión. En Chile, una canasta básica de alimentos alcanza el 18% del sueldo mínimo, que equivale aproximadamente a 68.400 pesos, lo que equivale a un 74,85% del sueldo mínimo en África, los 96 euros. Y bueno, el alza en los alimentos se podría deber a diferentes factores, tanto internos como externos, como por ejemplo en internos podría ser la crisis social y en externos podría ser la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Y este alza de los precios en los alimentos lleva a una dieta de peor calidad y por ende aumenta los índices de la malnutrición y la deficiencia de los macronutrientes, en donde los países de bajo ingreso o vulnerables, como en este caso África, se ven más perjudicados. Buenas tardes, mi nombre es Matías Sepúlveda. Vamos a seguir con los ejercicios, ¿verdad? Con problemática. En este caso voy a proceder a resolver los ejercicios B y C, lo vamos a resolver y lo vamos a explicar. El ejercicio B nos dice, si el precio del arroz aumenta en un 10% y la relación entre los precios del arroz, maíz y trigo se mantienen, ¿cuáles serían los precios por quintal métrico de cada cereal? En este caso, ¿verdad? Nos está preguntando primero por la relación que aumenta en un 10%. Tenemos el valor del arroz, ¿verdad? Que nos dio en el ejercicio anterior, de 24.500, sin el aumento. Estos 24.500 vendrían a ser nuestro 100%. Pero nos pregunta por un aumento del 10% más, ¿verdad? Entonces los 24.500 de aquí tenemos que despejar esa X para poder saber cuánto es el valor con el aumento del 10%. Para eso vamos a realizar un operatorio de una regla 3 simple, ¿verdad? Lo que vamos a hacer será multiplicar los 24.500 por 110 y luego el resultado lo vamos a dividir por 100. Entonces realizamos el operatorio. 24.500 por 110 dividido 100 nos da un total de 26.950 pesos, el nuevo total del arroz con un aumento del 10%. Luego también nos pregunta, ¿verdad?, por los nuevos precios por quintal métrico de cada cereal, en este caso del maíz y el trigo, que tenemos los equivalentes, ¿verdad?, al quintal métrico de arroz con los demás. Lo que tenemos que hacer aquí es una multiplicación del nuevo valor del arroz por los equivalentes del maíz y el trigo, que vendría siendo 26.950 por, primero el maíz, ¿verdad?, 1.3, lo que nos da un valor de 35.035 pesos. Luego, vamos a colocar ahí, ese es el maíz.
Luego el trigo, lo mismo operatoria, 26.950 pesos por 1.95 nos da un total de 52.552 pesos. Esos son los nuevos valores con el aumento del 10% al precio del quintal métrico de cada cereal. ¿Ya? Ahora nos vamos a pasar a la pregunta número C, ¿verdad? El otro ejercicio con problemática, que dice así: la agrupación dispone de un presupuesto de 740 millones de pesos. ¿Podría comprar la misma cantidad de cereales por tipo trigo, maíz, arroz como la realizada antes del aumento del precio? Entonces, tenemos que nos está preguntando si podemos realizar lo mismo, ¿verdad? Como se hacía antes del aumento del precio, ¿verdad? Pero ahora con los valores, con el aumento del 10%, que ya los tenemos acá, ¿verdad? El arroz, 26.950, el maíz, 35.035 y el trigo, 52.552. Y acá tenemos las cantidades que compraron por arroz, maíz y trigo por cada producto o cereal, ¿verdad? El arroz 3.600, el maíz 5.500 y el trigo 8.700. Para esto vamos a multiplicar los nuevos valores de los cereales por la cantidad que se compró, ¿verdad? 26.950 por 36 más los 35.035 por 55, ¿verdad? Y 52.552 por 87. La primera nos da un valor de 970.200. La segunda nos da un valor de 1.926.925. Y la tercera nos da un valor de 4.572.024. Lo que en total, ¿verdad? Si lo sumamos, nos da un total de 7.469.149 pesos. Ahora, si lo llevamos al valor de los 740 millones de pesos, ¿verdad? Porque esto está resumido, vemos que no nos alcanza a comprar la misma cantidad que comprábamos antes del aumento del 10%, ya que nos tendríamos un déficit de 6.914.900 pesos. Ya no nos alcanzaría para comprar los mismos productos antes del aumento del 10%. Ahí está la solución de los dos ejercicios.